portador de una visión que sacudió imperios. Un hombre escondido entre los pliegues del tiempo, sin linaje notable, sin hazañas registradas, y sin embargo, escogido por el Altísimo, un escriba del juicio, un mensajero del día final. Nahum no era famoso, no descendía de reyes, no hizo milagros, no confrontó a faraones, no resucitó muertos, pero fue testigo de una revelación que partió la historia. El cielo le abrió los ojos, y lo que vio no era luz, era fuego. Mientras los hombres alzaban palacios, Nahum veía ruinas. Mientras los reyes firmaban tratados de expansión, él escuchaba truenos de juicio. Mientras la tierra temía al imperio asirio, Nahum temblaba ante el Dios de los ejércitos. Se levantó una madrugada distinta. Quizás en un día cualquiera bajo un cielo común, pero con un peso que ningún hombre podía llevar. Dios le habló, y él escribió, no con tinta, sino con hierro ardiente. No fue un mensaje de esperanza, no fue un llamado al arrepentimiento, fue una sentencia directa desde el cielo, una palabra que venía de lo alto, afilada como espada, pesada como roca, precisa como un decreto eterno. Nahum del Cos. Eso es todo lo que sabemos de su origen. No hay genealogía, ni testigos ni contexto, solo una visión y un nombre. Pero lo que importa no es de dónde venía, sino quién lo envió. Mientras otros profetas rogaban por misericordia, Nahum fue enviado a anunciar el fin de la paciencia divina. No vino a interceder, no vino a suplicar, vino a declarar: Dios se ha levantado, y contra ti está. Así comenzó el ocaso de una ciudad invencible, no con gritos ni con ejércitos, sino con una visión escrita por un hombre que caminaba con el fuego de Dios en su alma. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. Para entender el peso de este mensaje debemos conocer a quién fue dirigido. Asiria fue uno de los imperios más crueles y avanzados del mundo antiguo. Dominó vastos territorios del Medio Oriente, desde Mesopotamia hasta Egipto. Sus reyes eran considerados casi dioses. Eran expertos en guerra, en construcción, en administración y en terror. No solo conquistaban naciones, las humillaban, desollaban a sus enemigos, colgaban cabezas como advertencia, desplazaban poblaciones enteras para debilitar cualquier intento de rebelión. En el año 722 a.C., los asirios destruyeron el reino del norte de Israel. La ciudad de Samaria fue sitiada y destruida. 10 tribus de Israel fueron dispersadas y jamás regresaron. Asiria parecía imparable. El mundo temblaba ante su sombra. Nínive se convirtió en símbolo de poder y arrogancia. Pero todo imperio humano, por fuerte que sea, tiene un límite, y ese límite lo establece Dios. Para entender el peso de esta visión de Nahum, debemos mirar hacia muy atrás, casi un siglo antes, cuando otro profeta fue enviado a la misma ciudad. Su nombre era Jonás. A diferencia de Nahum, Jonás no tuvo una visión escrita. Su misión fue personal, directa, vivida en carne propia. Dios lo llamó con una orden clara: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás huyó. No porque tuviera miedo de Nínive, sino porque sabía que Dios era misericordioso. No quería ver el perdón de Dios extendido a una nación tan cruel. Jonás conocía bien a los asirios. Había escuchado sobre su violencia, su idolatría, su desprecio por el pueblo de Dios. En su corazón deseaba ver su destrucción, no su salvación. Así que abordó un barco en dirección opuesta.
Pero el Dios que controla los mares no se deja evadir. Una tormenta lo detuvo, un gran pez lo tragó, y allí, en el vientre del abismo, Jonás se rindió. Luego fue a Nínive. Caminó por sus calles, proclamando un mensaje breve y contundente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y entonces ocurrió lo impensable. La ciudad se detuvo. El rey se bajó de su trono. Se proclamó un ayuno nacional. Los animales no comieron. La ciudad entera se cubrió de cilicio, desde el más pobre hasta el más alto. Nínive se arrepintió. Fue probablemente el mayor avivamiento registrado en el Antiguo Testamento. Una ciudad entera, capital de un imperio malvado, quebrantada ante un profeta extranjero. Y Dios, como siempre, respondió a la humildad con gracia. Dice la Escritura: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero ese arrepentimiento, aunque genuino en apariencia, no echó raíces profundas. Pasaron los años, cambiaron los reyes, murió Jonás, se olvidó el mensaje, y la ciudad poco a poco volvió a ser lo que era. La violencia regresó, los sacrificios a ídolos se multiplicaron, la injusticia volvió a las calles, el lujo, la soberbia, la brutalidad. Y el Dios que perdonó volvió a observar. Por décadas Dios guardó silencio, pero su paciencia no es olvido. Y entonces, cuando la medida estuvo llena, cuando la sangre clamó desde el suelo, cuando el arrepentimiento fingido dio lugar al pecado consolidado, Dios levantó una nueva voz. Ya no fue Jonás con un llamado a la misericordia. Ahora fue Nahum, con un decreto de destrucción. La misericordia que un día ofreció, ahora sería reemplazada por juicio. Nínive tuvo su oportunidad. La desperdició. Ahora su destino estaba sellado. Nahum comienza con una afirmación clara sobre quién es Dios. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Este no es el Dios domesticado que muchos imaginan. No es el ídolo de piedra que no ve ni oye. Es un Dios vivo, justo, santo. Y no será burlado. La paciencia de Dios no es debilidad. Su silencio no es aprobación. Cuando Él actúa, su juicio es perfecto. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Durante años, Dios había soportado la maldad de Nínive. Había visto su injusticia, su orgullo, su abuso. Pero ahora su paciencia se había agotado, y el profeta lo anuncia con imágenes vivas. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino. Ante su reprensión huye el mar. Se secan los ríos. Los montes tiemblan delante de él. El Dios que formó los cielos ahora se levanta contra una ciudad. Nínive había sido edificada con orgullo y violencia, y así caería. La visión de Nahum es clara. Con inundación impetuosa consumirá lugar de ella. Históricamente se ha documentado que durante el sitio de Nínive, el río Tigris se desbordó. Las aguas golpearon las murallas y abrieron una brecha. Por allí entraron los enemigos. El palacio real fue destruido. El fuego consumió la ciudad. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será disuelto. Nahum lo había profetizado con precisión. Lo que parecía imposible ocurrió. El orgullo fue arrasado, la arrogancia humillada.
La ciudad que acumuló riquezas durante siglos quedó vacía. Saqueo de plata, saqueo de oro. No hay fin de las riquezas, suntuosidad de todo objeto codiciable. Y después, vacía, agotada y desolada está la ciudad. El corazón desfallece, las rodillas tiemblan, dolor en los lomos y los rostros de todos palidecen. Los hombres poderosos huyeron, los guerreros fueron asesinados, los ídolos destruidos. El humo de la ciudad se alzó sobre el desierto, como testimonio del juicio de Dios. Nahum no solo anuncia el juicio, lo justifica. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña sin apartarse del pillaje. Nínive fue una ciudad violenta, traicionera, corrupta, pero más aún, fue una ciudad idólatra. Se convirtió en símbolo de seducción espiritual. Por la multitud de fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones. Sedujeron con lujo, poder y belleza, pero detrás de sus templos y encantos había muerte, y Dios no permitiría que continuara. Contra ti estoy, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Dios se convierte en enemigo de una ciudad, no hay escape, no hay alianza, ejército ni muralla que pueda detener su juicio. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Así terminó Nínive, olvidada, sepultada por el polvo del tiempo, y por siglos su nombre fue un eco en los libros antiguos. Hasta que siglos después, la arqueología confirmó que lo dicho por Nahum no solo era profecía, era historia. La historia de Nahum no es solo sobre Nínive, es sobre Dios, es sobre su carácter, su justicia, su soberanía. Es sobre lo que ocurre cuando un pueblo ignora su paciencia y desprecia su gracia. Vivimos en un mundo que se parece cada vez más a Nínive, rodeados de violencia, corrupción, idolatría moderna, burla al arrepentimiento y orgullo colectivo, gobiernos que legislan contra Dios, iglesias tibias, personas que viven como si nunca dieran cuenta. Pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo tardo para la ira, pero grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Para los que se refugian en Él, hay esperanza, hay protección, hay consuelo. Para el justo Dios no es enemigo, es refugio. Para el humilde, Él es salvación. Pero para el arrogante, para el que se burla, para el que ignora, para el que rechaza la voz de Dios, Nahum es una advertencia. La misericordia tiene un límite. El arrepentimiento superficial no protege. Y la caída de los poderosos no es cuestión de si, sino de cuándo. Recuerda, Nínive cayó, no por una emboscada, no por errores militares. Cayó porque el cielo la derribó. Su final fue anunciado no por rumores de guerra, sino por una visión celestial, escrita por un hombre del que apenas sabemos su nombre. Nahum no vino con espadas, vino con palabras. Pero esas palabras eran fuego, y todo lo que dijo se cumplió. Dios había hablado, y cuando Dios habla, el polvo se convierte en profecía y las murallas en ruinas. Pero esta historia no es solo sobre una ciudad antigua, no es solo arqueología, no es solo una nota de pie en la Biblia, es una advertencia viva, es una sombra proyectada sobre cada civilización, cada nación, cada corazón orgulloso.
Porque lo que destruyó a Nínive no fue un ejército, fue la soberbia. Lo que provocó su ruina no fue el poder del enemigo, sino el abandono de Dios. La misma ciudad que una vez se humilló ante la palabra de Jonás, ahora mismo había cerrado sus oídos. Y el Dios que un día detuvo su juicio, ahora lo desató sin piedad. El mismo Dios. Distinto momento. No debemos confundir la paciencia de Dios con su consentimiento. No debemos pensar que porque no actúa hoy, nunca lo hará. Dios no se olvida. Dios espera y luego ejecuta. La historia de Nínive es también la historia de todo corazón humano que vive como si nunca diera cuenta, de todo sistema que exalta al hombre por encima de Dios, de toda cultura que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, de toda ciudad que se edifica sobre la sangre, la mentira y la idolatría, porque el juicio que cayó sobre Nínive puede caer otra vez. Tal vez no con fuego literal, tal vez no con murallas cayendo, pero con justicia, con consecuencia, con ruina. Y si eso te incomoda, es porque el mensaje aún tiene poder. Ahora bien, esta historia también nos muestra algo glorioso. Dios no quiere la destrucción del impío. Si así fuera, Jonás nunca me habría sido enviado. Él ofrece misericordia, incluso a los peores. Él perdonó a Nínive una vez y puede perdonar hoy. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando como los ninivitas de Jonás o estás ignorando como los de Nahum? La diferencia no está en el profeta, ni siquiera en el mensaje. La diferencia está en la respuesta del corazón, porque no importa cuántas oportunidades tengas, una sola puede ser la última. La palabra de Dios es clara. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y también, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy, este mensaje no grita destrucción, grita urgencia, grita reflexión, grita: no vivas como Nínive, no confíes en tus murallas, no te burles del arrepentimiento, porque el Dios de Jonás sigue extendiendo misericordia y el Dios de Nahum sigue ejecutando justicia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Y tú, en qué parte de la historia estás? ¿Eres como Jonás huyendo del llamado de Dios? ¿Como los primeros ninivitas quebrantado por su palabra? ¿O como los últimos, orgulloso, confiado, endurecido? Solo tú puedes responder, pero que tu respuesta no llegue tarde, porque los imperios pasan, las ciudades caen, los nombres se olvidan, pero el que se refugia en Dios permanece para siempre.